Listo, Marcela. Perfecto, gracias Oscar y gracias por colaboración en organizar el evento. Bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir. Nos emociona poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos vivido este semestre de trabajo y estudio arduo. Quiero felicitar a los estudiantes por su logro. Esta es una clase de musicología y este semestre nos hemos concentrado en un área que se llama la musicología urbana, que a grandes rasgos se podría describir como es una nueva corriente en la musicología realmente y trata de estudiar la música en su contexto, es decir, no estudiar la música como un fenómeno abstracto, sino mirar el contexto físico, geográfico, donde se ejecuta y también los participantes, como poner la música en un contexto un poco más grande y interdisciplinar. Entonces es una rama muy bonita de la musicología. Nikki y Tatiana han recorrido un camino arduo, lo digo porque como esta es una disciplina nueva, pues hay mucho por explorar y hicimos un ejercicio de encontrar ejemplos de investigación cada semana en, en diferentes temas que se pudiera aplicar las metodologías de esta disciplina. Y ellos hicieron una labor increíble en ese sentido y finalmente escogimos los temas que van a presentar hoy, que son temas muy bonitos, muy pertinentes con lo que está pasando hoy en día. eh, y, y pues sí, felicitaciones por eso. Vamos a empezar con Tatiana y para los que están presentes el formato va a ser 20 minutos de presentación y luego 10 o 15 minutos de preguntas. Entonces, Tatiana estudió filosofía en la Universidad de La Sabana y se interesó allí por investigar temas de filosofía del arte, en particular la ontología musical. Actualmente cursa tercer semestre de maestría en musicología en la Universidad de los Andes y su trabajo de grado busca poner en relación la tradición de la música antigua con el jazz a partir de la improvisación musical como elemento en común. Entonces, bienvenida Tatiana y te doy la palabra. Gracias, Marcela. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación e inicio. ¿Listo? ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, entonces buenas tardes. Mi nombre, como le dijo Marcela, es Tatiana Gómez Sánchez. Hoy les voy a presentar el trabajo en el que he investigado en la materia de musicología urbana. Se titula Performance fúnebre en los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, Colombia. Un escenario dedicado a la pobreza, la guerra y la paz, en el que música y pintura se unen para honrar la memoria de los muertos. Para empezar, la muerte es una cuestión que ha estado presente en la historia de la humanidad, más que todo por ser un hecho del cual el hombre no puede huir, y así la muerte ha dado lugar a una serie de ritos, de costumbres, de imaginarios, de creencias y diferentes formas de articular este fenómeno con la vida. El cementerio es un espacio que ha hecho explícita esta relación entre el hombre y la muerte. Un ejemplo de ello es el Cementerio Central de Bogotá, que ven aquí abajo, ubicado en el barrio Santa Fe, frente a la avenida El Dorado. Este cementerio se compone de 3 grandes zonas que se denominan globos, globo A, globo B y globo C. En esta investigación me concentré en el globo B, en particular en los columbarios, edificaciones blancas y alargadas con nichos que se usaron para depositar restos humanos. En los últimos 15 años, en estos columbarios se han llevado a cabo diferentes intervenciones artísticas, entre las que se destacan Auras Anónimas de Beatriz González y la interpretación de alabados, de cantos mortuorios de la tradición del Pacífico colombiano. Específicamente me concentré en el concierto que hizo el grupo Chimbelec, una agrupación de cantadoras fundada por Albanelli Mina, el año pasado en el marco del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Al considerar y al analizar estas manifestaciones artísticas, se puede decir
que los columbarios son un espacio arquitectónico que ha alojado expresiones artísticas como una especie de performance fúnebre que se unen para honrar a los muertos. Ahora, para defender esta idea, primero voy a presentar el cementerio central como parte de un complejo funerario más grande dentro de Bogotá, en el barrio Santa Fe. Luego, me voy a concentrar en los columbarios como espacio de performance fúnebre en el que el arte honra a los muertos a través de la intervención auras anónimas y de los cantos de alabados del Pacífico. Luego, a partir de un análisis que hice de los alabados que interpretó el grupo Echembelec, voy a presentar varias características para ver los alabados como cantos a la muerte, a las almas y a Dios. En primer lugar, el cementerio central. Entonces, el cementerio central se ubica frente a la calle 26. Aquí tenemos un mapa de oriente a occidente. Ven la avenida El Dorado. Y como les decía, el cementerio se compone de 3 zonas que se llaman globos. Aquí se ve el globo A, caracterizado por esta elipse de bóvedas de la zona histórica del cementerio que se empezó a construir en 1836. Luego, hacia el occidente encontramos el globo B, donde están los columbarios, estas 4 edificaciones de las 6 que inicialmente se construyeron entre 1947 y 1956. Y junto a ellos el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que se edificó en el 2012. Luego está el globo C. Aquí se crearon unas fosas comunes para alojar los restos de los fallecidos en los sucesos de Bogotazo, en 1948, en particular los NN. Más adelante, en el año 2000, se construyó el actual Parque El Renacimiento, que aquí se ve, se identifica por esas zonas verdes y como un espacio de esparcimiento. A estos 3 globos se suma el cementerio británico, que está aquí al costado derecho, esta zona verde, que se construyó en 1835, el cementerio alemán en esta otra zona verde, pero al costado occidental, y el cementerio hebreo en esta zona triangular que se construyó en 1932. Todo esto se ve entonces como un complejo funerario del barrio Santa Fe en Bogotá. Ahora vamos a detenernos en estas 4 edificaciones que son los columbarios. Estos se pueden ver desde la Avenida Dorada y desde el andén, y desde allí se distinguen por su color blanco, por el techo y por la frase que se lee debajo de ellos que dice la vida es sagrada. ¿Pero qué es un columbario? Un columbario viene de columbarium, palomar, es decir, estructuras con pequeñas divisiones o nichos donde viven las palomas. En el contexto funerario, un columbario es una estructura con nichos donde tradicionalmente en la antigua Roma se depositaban urnas cinerarias, pero esto con el tiempo ha abarcado otras formas de enterramiento como los ataúdes. De hecho, estos columbarios, o sea, los del cementerio central, no se tiene registro de que se hayan depositado cenizas, sino que solo se utilizaron para restos humanos. Inicialmente se destinó para que personas de pocos recursos pudieran enterrar a sus muertos. Por eso también se le conoce como cementerio de los pobres. Además, a este sitio también llegaron víctimas del Bogotazo para que fueran identificadas por sus familiares. Muchas de ellas no lograron ser reconocidas y luego se depositaron en las fosas comunes en el globo C. Lo que sucede es que los restos que alguna vez reposaron allí hoy en día ya no están, porque en el año 2000 la alcaldía suspendió su uso funerario. El globo B cerró, los nichos fueron desalojados y poco a poco los restos fueron trasladados a otros cementerios. Entonces surgió una pregunta y es, ¿qué sentido tiene un espacio fúnebre sin muertos? Efectivamente ya no hay difuntos allí, pero la memoria y el anhelo por su descanso aún se mantiene. Entonces viene bien la distinción entre funerario y fúnebre. Funerario hace referencia al ritual de entierro o a las exequias después de que alguien muere. En cambio, fúnebre hace alusión a los difuntos sin necesidad de referirse al entierro como tal. Entonces, los columbarios del cementerio central no son en un sentido estricto un espacio funerario, aunque alguna vez lo fueran, pero sí son un espacio fúnebre que evoca a los difuntos. Estos columbarios no se conocían como columbarios anteriormente, sino simplemente se llamaban galerías o pabellones funerarios.
El nombre columbarios se ha dado a partir de proyectos recientes, como son las diferentes intervenciones artísticas que se han presentado en los últimos 15 años. En particular, la música y la pintura han permeado este espacio a través de dos expresiones: la obra artística Auras Anónimas y la interpretación de alabados del Pacífico colombiano. Entonces, Auras Anónimas es una intervención que hizo Beatriz González en el 2009, pero esta intervención tiene un antecedente en un proyecto que planteó Doris Salcedo en el 2003 a la alcaldía, donde hizo énfasis en la importancia de realizar proyectos artísticos concebidos específicamente para este sitio y con una duración temporal. Ese fue el caso de la intervención Solo con Rosas Podemos, en la que el artista imprimió rosas en tela que puso alrededor de los columbarios. En la anterior diapositiva se ve a lo lejos, se ven las rosas aquí, y aquí se detallan los dibujos. 4 años más tarde, Beatriz González intervino los columbarios. ¿Pero en qué consistió esta intervención? Primero, en cubrir los nichos. Los nichos, es decir, el espacio donde se ponían los restos estaba vacío, no estaban tapados. Entonces, primero se tapó con unas lápidas. Esas lápidas llevan unas siluetas, unos dibujos que se imprimieron por medio de la técnica de serigrafía manual y son siluetas de cargueros. Estas siluetas la artista las extrajo de fotografías de prensa. Ustedes las pueden ver aquí abajo. Son una serie de siluetas que se repiten una y otra vez hasta cubrir los 8.957 nichos. Esta repetición no es en vano, tiene un significado para el artista porque representa la necesidad de repetir para no olvidar, para contribuir tanto a la memoria individual como colectiva de los muertos, en particular de los muertos por la violencia, como ella misma lo contó. Los columbarios también han sido un escenario de interpretación de alabados del Pacífico, es decir, de cantos fúnebres, de oraciones que acompañan a los difuntos. Aquí señalo tres. Primero, en el 2018 se presentó la obra Andá Subí Ve en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, que queda junto a los columbarios. Allí, la cantadora Aurora Casierra, que es también cantadora de Chembelec, interpretó unos alabados. Luego, en el 2020, en septiembre, el grupo Chembelec hizo un concierto en los columbarios y a final de ese mismo año, en noviembre, Albanelli Mina, que es la fundadora del grupo, cantó un alabao allí mismo. Voy a detenerme en el concierto del grupo Chembelec en el marco del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Las mujeres que ven aquí hacen parte de esta agrupación. Muchas de ellas son de la región del Pacífico, pero hoy día viven en Bogotá y es allí donde se reúnen para cantar y para tocar. La que ven de morado es Albanelli Mina, quien fundó el grupo. A ella, como ella lo cuenta, los ancestros le comunicaron el nombre Echembelec, fue una revelación, que quiere decir caminando en fe. Es decir, independientemente del credo que cada uno tenga, caminamos todos en una misma fe hacia un mismo Dios. Lo interesante, un aspecto interesante de esta presentación fue la manera en la que el patrimonio enmarcó este concierto, por tres razones. Se llevó a cabo en septiembre, que es considerado el mes del patrimonio, así se declaró en 1997. En segundo lugar, los columbarios fueron también declarados bien de interés cultural del distrito por el Instituto Distrital del Patrimonio. Y en tercer lugar, los cantos tradicionales del Pacífico hacen parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2015. Entonces, a partir de este concierto, yo realicé un análisis de los alabados, sobre todo los que ellas cantaron, e identifiqué tres características principales. Los alabados son cantos que dialogan con la muerte, que narran el sufrimiento y son plegarias, o se pueden ver como plegarias que se elevan a Dios para pedir que el alma del difunto descanse en paz. Entonces, en primer lugar, los alabados son cantos mortuorios que hacen parte de un repertorio vocal de los velorios de la tradición del Pacífico colombiano. Dentro de este repertorio funerario se encuentran también los chigualos o gualíes y otros cantos que no son exclusivamente funerarios, como los romances, las salves y los arrullos. Primero hay que distinguir los alabados de los gualíes o chigualos.
Los alabados son cantos mortuorios para adultos, mientras que los gualíes o chihualos se cantan cuando un niño ha fallecido. Generalmente, los alabados se interpretan a capela y a modo responsorial, es decir, la cantadora solista inicia su canto y el coro responde con la última frase que ella cantó o con una distinta. Un ejemplo de ello es Cuando salí de mi casa, uno de los alabados que cantó Echembelec, donde la cantadora dice: hoy los dejo con tristeza y con dolor, porque el Señor del cielo siempre mide por usted. El coro responde con esta misma frase. En cambio, en La muerte cuando viene, la solista canta: lloren pero no lamenten, pídanle perdón a Dios. Y el coro responde: ya está la luz encendida, quien la encendió la apagó. Es una frase distinta, pero dentro del mismo marco, y dialoga de alguna manera con la muerte y con lo que acaba de cantar la solista. Los alabados tienen una herencia de distintas tradiciones, entre las que se encuentran las coplas y romances españoles. Esto se evidencia en la versificación, en las rimas, como las rimas al final de algunos versos. Un ejemplo de ello en el alabado Mira, mira pecador, tanto en lo que dice la solista, el palito de Romero, Jesucristo estaba muerto, como en el coro de manera más explícita, mira que te estoy mirando, mira que no sabes cuánto. En segundo lugar, los alabados no solo dialogan con la muerte a través de versos y la respuesta del coro, sino que también narran un recorrido, el recorrido del difunto cuando estaba vivo o de los familiares que lamentan su muerte. Es interesante entonces ver la figura del narrador, que muchas veces tiene un carácter ambiguo, otras veces se puede identificar con un santo, con Dios, con la Virgen María, con el difunto mismo o con algún familiar u otro asistente del velorio. Por ejemplo, en el alabado Pregunto por mi madre tenemos el caso de un hijo que se está preguntando dónde está su madre y nadie le da razón. Solo la voz de un ángel le dice que murió. Allí el narrador se identifica con el hijo. Esta situación a veces se invierte y ahora es una mujer, una madre, quien lamenta y llora la muerte de su hijo. Cuando esto sucede, se suele identificar con la Virgen María, con el sufrimiento que ella tuvo que vivir al ver a su hijo morir en la cruz. Esto se evidencia en el alabado La muerte cuando viene, donde la solista canta: la Virgen está muy triste por su hijo crucificado, y el coro le responde: se la pasa llorando, ay, ¿por qué me lo han matado? Otras veces, como en este alabado, no es claro quién es el narrador. Puede ser incluso el difunto antes de morir, puede ser un familiar que lamenta su muerte. En tercer lugar, así como un alabado muchas veces narra diferentes acontecimientos de la vida del difunto, también los alabados se pueden ver como un proceso en el duelo. Hay alabados que expresan desconcierto y tristeza al conocer la muerte de un familiar o alguien cercano, otros son una especie de lamento que narran el sufrimiento y el dolor humano, y otros funcionan como un rezo para que el alma descanse. Estas etapas se pueden ver en un mismo alabado o en varios que se interpretan en un mismo ritual. En los que vimos ahorita tenemos, por ejemplo, en Pregunto por mi madre, cómo el hijo expresa el desconcierto al enterarse de la muerte de su madre, mientras que en La muerte cuando viene ya se narra propiamente el sufrimiento de una madre, el dolor, frente a la muerte de su hijo. Y en el tercer caso tenemos este ejemplo del alabado Columbarios, que compuso el grupo, donde dicen: los espíritus los dejaron sin su lugar de descanso. Ahí recíbelos, Santo, en tu reino, Padre Santo. Ahí recíbelos, Padre, en tu reino, Padre Santo. Se le ruega a Dios que reciba esas almas para que descansen en paz. Entonces la muerte aquí no tiene la última palabra, sino que es un paso hacia un descanso eterno. Los alabados en este contexto no son, son cantos que ayudan al alma a hacer un tránsito entre vida y muerte con armonía. No son lamentos y tristezas sin más, sino que son rezos en torno a la muerte que se elevan para acompañar al difunto en su paso a la eternidad. Para retomar entonces, los columbarios del Cementerio Central de Bogotá hacen parte de un conjunto funerario más amplio, constituido por los 3 globos y cada una de sus edificaciones, así como también de los cementerios que quedan a los lados.
Aunque inicialmente el cementerio se pensó dentro de una política de salubridad pública para separar el espacio donde habitaban los vivos del lugar donde descansaban los muertos, el continuo crecimiento de la ciudad ha hecho que esta distinción ya no sea posible en este caso. Es así como este complejo hoy día forma parte del casco urbano, y aunque haya muros o rejas que delimiten su espacio, es inevitable que haya una relación intrínseca con la ciudad. Esta relación se puede manifestar de diversas maneras. Una de ellas, y es la que he expuesto aquí, es el arte, como se ha presentado en intervenciones en los últimos 15 años en los columbarios, en particular Auras Anónimas y la interpretación de Alabados del Pacífico. Estas expresiones articulan lo urbano con la muerte a través del arte. Las siluetas de Auras Anónimas sobre las lápidas que tapan los nichos contribuye a la memoria de los muertos para los ciudadanos que día a día pasan por la Avenida El Dorado o por el andén y ven los columbarios. Los alabados que interpretó Chembelec, por el otro lado, dialogan con la muerte, expresan dolor, sufrimiento, y se alzan como plegarias al cielo pidiendo que el alma descanse. Estos cantos permiten entonces un duelo para la ciudad y una honra a los muertos, especialmente para los pobres y a quienes alguna vez estuvieron allí. Pero estas dos intervenciones, Auras Anónimas y la entonación de alabados, no son simplemente manifestaciones independientes que concurren en un mismo espacio, sino que también se integran entre sí, constituyen un performance fúnebre. Los cantos mortuorios que vienen desde el Pacífico, con herencia española, africana, llegan a cada una de estas siluetas que cubren los 8.957 nichos de los columbarios y resuenan, hacen eco para unirse a la honra de los muertos. Para finalizar, entonces les voy a mostrar uno de los alabados que interpretó Echembelec. El Eguatú que permite que los caminos se abran. El Eguatú que permite que los caminos se cierren. Llenado de mucho amor, paz, prosperidad, alegría, fortaleza y mucha felicidad. Acompañada de Olofi, padre de los corazones. Acompañada de Olofi, padre dueño de las almas. Laroye, no dejes mi niño triste. Laroye, no dejes mi niño triste. H, no dejes mi niño triste. H, no dejes mi niño triste. 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 H. Bien, con eso termino. Ahorita les comparto el enlace donde pueden ver el concierto completo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Tatiana. Felicitaciones. Un excelente trabajo, muy, muy interesante. Quisiera saber si alguien tiene preguntas, comentarios, cosas que compartir. Sergio. Pero Ian me ganó levantando la mano, entonces, y Ah, además Ian viene del Reino Unido, entonces creo que debemos dejarlo Sí, yo hablar. siempre parcho ahí en el cementerio británico. Em, bueno, yo voy primero esta vez. Tatiana, muchas gracias, muy interesante la presentación. Em, Me parece que logras unir varios elementos muy importantes en esta consideración de los ritos fúnebres o los cantos fúnebres como presentaciones dentro del cementerio. Em, Creo que hay mucho de que podríamos hablar y en algún momento me encantaría charlar con más calma, pero una sugerencia primero o dos sugerencias y una pregunta. Mi primera sugerencia sería hablar con Juan Sebastián Molina, que es estudiante de composición de nuestro departamento, que también ha hecho investigaciones acerca de los cantos fúnebres del Pacífico y ha intentado incorporar lo que encontró
en ciertas composiciones suyas. Entonces podría ser interesante ese diálogo. Mi segunda sugerencia es, a mí me hubiera encantado escuchar primero o ver primero el video antes de escuchar tu análisis. Yo creo que uno teniendo en mente esas sonoridades, las interacciones de las señoras con el espacio, podría entender y como ir desarrollando el pensamiento mucho más mientras tú analizas. Entonces eso sería una sugerencia para presentaciones al futuro. ¿Cuál sería mi pregunta? Históricamente, en comunidades afropacíficas, afrocolombianas en el Pacífico, los cantos fúnebres literalmente aseguran el paso del alma al cielo, ¿cierto? Evitan que el alma quede ahí rodeando el pueblo, molestando a los otros, según la cosmovisión de esas comunidades. Aquí, en algún momento lo dijiste, como literalmente no hay muertos, pero ¿será que hay almas? ¿Será que esas cantadoras están asegurando su tránsito al cielo? ¿O será que solamente están haciendo presentaciones? Tal vez no es fácil responder, quizás requeriría hablar con ellas, dialogar con ellas, experimentar la presentación en vivo cuando se vuelve a realizar, pero es una pregunta que quizás podrías empezar a responder según lo que has encontrado hasta ahora. Ian, muchas gracias primero por las dos sugerencias. Y respecto a la pregunta, claro, de hecho me la he planteado por lo que implica que los nichos hayan sido desalojados desde el año 2000. Si aseguran o no el tránsito de estos cantos, creo que no, o sea, no puedo asegurar eso en este momento, pero sí es lo que buscan estas cantadoras al entonar los alabados. Sí buscan no solo hablar con la muerte, hacer alusión, invitar a un duelo a quienes estén presentes en el concierto, sino ante todo ser un medio para que estas almas puedan descansar efectivamente. Y es lo que más piden al cielo, a Dios, a través de sus cantos. En tal caso sería un acto muy valioso para la ciudad, ¿no? Si Claro. tomamos, si aceptamos su cosmovisión, están como limpiando la ciudad de las almas perdidas, por decirlo así, ¿sí? Eso suena un poco feo, permitiendo que esas almas salgan del espacio urbano en que no pertenecen, tal vez, ¿sí? Sí, Muy sí, de acuerdo. interesante. Creo que no lo alcancé a plantear así en la presentación, pero creo que sí se puede ver de esa manera, como no solo contribuyen a la ciudad a vivir un duelo y honrar a los muertos, sino a las almas mismas, a terminar ese proceso. De acuerdo. Interesante, gracias. No, gracias a usted. Bueno, supongo Bien, sí, sí, ¿quieres seguir, Sergio? Por favor. Bueno, listo. Gracias. Bueno, no, Tatiana, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la presentación, o sea, pues muy rigurosa, muy interesante, y además, en cierto modo, como, no sé, como cautivadora y al mismo tiempo abrumadora en el mejor sentido de la palabra, sobre todo pensando el tipo de cosas que estamos viviendo en el país. Por estos días. Yo solo quisiera, bueno, primero una pregunta muy práctica y después uno de estos comentarios, pregunta, a ver si tienes algo que decir al respecto. La pregunta práctica, porque no sé si lo mencionaste, creo que no, tiene que ver con lo que pasó con estos restos. Entonces, lo sacaron en el 2000, ¿sí? Entonces, tú dijiste que lo llevaron a otros cementerios, pero ¿con qué propósito? O sea, o sea, querían simplemente como desalojar esas bóvedas para que pudieran como optimizar el espacio y poner ahí nuevos muertos, tan horrible como suena eso, o qué tipo de agendas pues urbanísticas pueden estar detrás de todo eso. Y a partir de eso, de pronto,
algo quizás un poco más trascendental, y es como de pronto la contraparte a la pregunta fascinante de Ian, pero quizás más desde la pura materialidad de los muertos y la materialidad de los espacios, y sobre todo como esa idea que me parece tan, pues simultáneamente terrible e intrigante, que es la de un cementerio sin huesos, ¿no? Y unas bóvedas sin muertos. Aunque cuando Ian decía esto, lo de que de pronto son las almas y todo esto, bueno, eso ya es otro asunto bien importante. Pero pensando solo como en ese lugar sin muertos, yo me preguntaba en qué medida esto también puede ser o funcionar como pues una metáfora justamente del país, un país históricamente y sobre todo en tiempos recientes tan atravesados por la violencia y sobre todo tan atravesado por la impunidad con respecto a los muertos y digamos como dos fenómenos como que me llegaban muy profundamente al corazón, y uno era justamente lo de no solamente los falsos positivos, los aparentemente 6.402 falsos positivos, sino los quizás cientos de miles de muertos que no sabemos dónde están, ¿sí? Que poco a poco apenas, eh, pero digamos el porcentaje es minúsculo. Aparece una historia allí donde finalmente, como parte de los procesos de la JEP, pues algún actor en el conflicto confiesa, bueno, sí, a este personaje lo matamos y quedó, digamos, lo echamos al río. Entonces, como que hay como que eso hace parte, digamos, de la reparación, o al menos conocer qué pasó, pero esas historias son muy pocas en comparación con la incertidumbre que sigue, digamos, abrumando a cientos de miles de colombianos con respecto a sus jóvenes, a sus familiares y demás. Entonces, a veces esto parecería ser como una metáfora del país, ¿no? Como cementerio donde no sabemos dónde están esos muertos. Y por otro lado, también como una metáfora justamente del desplazamiento, ¿no? Es esto de que desplazan y sacan esos muertos de ahí, que es como la realidad bueno, como lo que termina viviendo el país en cierto modo. Entonces, no sé si eso resuena algo contigo, si quieras decir algo al respecto. Y ya, por último, em, justamente a partir de eso, la medida o sea, ¿por qué hacer estas intervenciones artísticas allí, estos performances, estos cantos? Y si quizás eso también tiene que ver algo justamente sí, con la medida con el cementerio dentro del espacio urbano también termina siendo como un lugar sagrado para ir a intervenir o sea, como que en últimas no solamente un canto desde la tradición del Pacífico, sino también termina siendo como una expresión de este dolor de patria colombiano. Digamos, no es quizás coincidencia que justo del lado queda el Centro de Memoria Histórica, ¿no? Bueno, era eso. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones, Tatiana. Gracias, Sergio. Bueno, sobre la primera pregunta, ¿qué pasó con estos muertos? Hay poca información y no es muy claro. O sea, se sabe que en el año 2000 se cerró el globo y se empezaron a desalojar. No era para hacer espacio a otros muertos, sino para que ya no hubiera allí restos humanos. Creo que más por políticas de salubridad y también porque así como los restos que estaban allí se llevaron a otros cementerios lejanos para que no quedaran dentro del casco urbano, también se empezaron a construir cementerios parque a las afueras de la ciudad, buscando esa separación entre el espacio donde viven los vivos y donde descansan los muertos principalmente. Luego, sobre la metáfora que se puede establecer con el país, sí, efectivamente, por ejemplo, la obra Auras Anónimas está dedicada a las víctimas del conflicto. Los alabados de Echembelec no solo a estos muertos, sino principalmente a quienes alguna vez estuvieron los columbarios, pero en general a quienes sufrieron algún tipo de violencia, a quienes fueron olvidados, más que todo a los que nadie reconoció, y a los pobres. Entonces sí puede hacer las veces de metáfora, creo yo. Por temas de extensión no lo alcancé a tratar, pero usted lo mencionó al final,
Y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es otra edificación allí mismo, urbana, que se une también para honrar a los muertos y para hacer memoria, que tiene que ver con la última pregunta que me hacía, y es por qué hacer estas intervenciones artísticas allí. Entonces, yo creo que en primer lugar para honrar a los muertos. Hay almas que seguramente no han descansado aún, y estos cantos pueden hacer que ellas descansen, pueden servir como tránsito de, de su muerte a un descanso eterno. Luego también para servir a modo de duelo a la ciudad, a quienes están más cercanos al barrio Santa Fe, al complejo funerario, pero también al país en general, y para hacer memoria de todo ello. Entonces, con eso respondo. Muchas gracias. Sí, yo también quería aclarar que en, Tatiana se concentró en los columbarios, pero en el cementerio todavía hay restos. O sea, tengo entendido que es así, ¿no, Tatiana? En el cementerio como tal hay restos, pero en los columbarios no. ¿Es correcto, Tatiana? Sí, si no estoy mal, sí. Ok, o sea, Y en los otros cementerios, y en los en otros cementerios. Británico, O sea, Alemania. sí, no es totalmente sin restos. Bien, súper bien, Sí, de gracias. acuerdo. Gracias por la intervención. Rondi, Sí, hola, hola Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, pues me alegra mucho ver cómo llegaste ahí en tu proyecto. No funciona mi cámara, no sé por qué. No, una pregunta muy breve, pues que me causa curiosidad, porque las siluetas es algo que permanece, ¿no es cierto? Las siluetas, y de hecho, no sé si tú sabes lo que significan esas siluetas que tapan los columbarios, pero mi pregunta es, además de esta intervención musical, ¿hubo varias? Es decir, ¿hubo como una selección de diferentes prácticas fúnebres musicales, o fue solamente esta que tú nos estás mostrando? Hola, Rondi. Bueno, las siluetas, sí, como son de la obra Obras Anónimas, hacen referencia a los cargueros, a las personas que cargaban los muertos. Entonces, lo que hizo el artista fue extraer la silueta de fotografías pues, de periódicos. ¿Y qué intervenciones artísticas yo he encontrado? Las que, las que les presenté aquí de los alabados, o sea, el grupo Chembelec se presentó en septiembre del 2020 y ahí cantaron varios alabados. El concierto dura más o menos media hora. Luego en noviembre, Alba Nelly Mina, que fue la fundadora, cantó un solo alabado. Eso fue en los columbarios, en este espacio, como lo pudieron ver. Y anteriormente, en el 2018, hubo una presentación también de alabados, una obra, pero se presentó fue en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hasta el momento he encontrado esas 3 intervenciones. perfecto, Tatiana, gracias. Gracias, Rondi, por participar. Bueno, sigamos adelante. Vamos con el trabajo de Nikki. Voy a presentar a Nikki y él, pues, él mismo puede presentar su trabajo. Nikki es pianista clásico de la Fundación Universidad del Norte, estudiante de la maestría en música con énfasis en musicología. Su investigación actual se centra en un análisis de la música del papel periódico ilustrado de los Estados Unidos de Colombia. Muy interesante trabajo que está haciendo precisamente con Rondi, ¿no? Bien, entonces te cedo la palabra, Nikki. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes. Yo hoy voy a hablar de el trabajo, digamos que el tema que yo escogí para la presentación, por así decirlo, y se llama Interpretaciones de un violador en tu camino en Colombia, identidad transnacional y el performance como un grito de protesta en contra de la violencia contra las mujeres. Esta foto que está aquí es de Héctor Fabio Zamora de El Tiempo y fue el performance que se hizo en Bogotá el 30 de noviembre de 2019.
digamos, una de esas tantas interpretaciones que se hicieron en el país. Entonces, digamos que hoy yo voy a tratar 4 puntos. El primero es el performance en los movimientos sociales y entendiendo el performance como un medio de expresión artística y de comunicación de mensajes. Voy a pasar muy rápidamente sobre el movimiento feminista y su lucha por la igualdad de género. Luego voy a hablar sobre Un violador en tu camino, el performance de las tesis, que es un colectivo feminista chileno, y cómo esto se volvió un grito de protesta contra la violencia de género. Y por último, pues digamos que me voy a adentrar qué fue lo que pasó en esas interpretaciones en el país del performance. Entonces, el performance en los movimientos sociales como medios de expresión y comunicación de mensajes. Digamos que lo más memorable que hay en una protesta, las imágenes que nos quedan en la memoria, suelen ser aquellas que están acompañadas de expresiones artísticas, entiéndase como grafitis, como disfraces, como performance o como música. Entonces, el performance dentro de las protestas, de los movimientos sociales, por así decirlo, tienen un rol bastante grande, importante, por así decirlo. Uno de ellos es lograr llamar la atención, puesto que al ser esto una actuación grande o puede ser masiva, logra bloquear la movilidad de las ciudades, por así decirlo, por lo que llama la atención tanto de medios de comunicación como de las autoridades. Otro rol importante que tiene el performance dentro de las protestas es lograr calmar las tensiones entre los manifestantes y la fuerza pública. También logra el performance ser un medio de expresión artística y también, digamos que puede provocar reacciones entre los asistentes, ya sea de alegría, tristeza o asombro, por así decirlo. En ese orden de ideas, Jeffrey Juris, en su artículo llamado Encarnando la protesta, cultura y performance en los movimientos sociales, define el performance como una práctica que implica la producción de significados, ideas o identidades alternativas en una sociedad determinada. Entonces, los performances, por así decirlo, se convierten en medios a través de los cuales se comunican mensajes verbales y no verbales, y que constituyen significados, constituyen identidades, imágenes, sentimientos y cuerpos, puesto que el performance pues, implica una corporalidad. Algo importante es que el performance añade drama a la protesta, por así decirlo, y activa las emociones de los participantes y de la audiencia. Dentro de estos performances en los movimientos sociales hay un elemento clave que se une en ese objetivo de comunicar mensajes y es la música. Esta es, digamos que este arte es capaz de provocar un estado emocionalmente álgido en el que se logra condensar, reflexionar y generar ideas, valores e identidades culturales alternativas. ¿Y qué pasa también con la música? Al estar la música tan arraigada en esta sociedad de consumo, por así decirlo, se vuelve un mecanismo eficiente para provocar emociones fuertes y sentimientos de solidaridad afectiva entre los participantes, sea de la audiencia o de quienes hacen el performance. Entonces, voy a mi siguiente punto. El movimiento feminista es un movimiento que ha usado el performance para expresar sus mensajes. Ha sido como uno de sus canales a través del que quiere expresar lo que este movimiento significa. Entonces, muy rápidamente, el movimiento feminista consiste o tiene como objetivo lograr la igualdad de géneros en el panorama social, político y económico. Se basa en 3 ideologías principalmente. La primera es el reconocimiento de la opresión y de la dominación masculina sobre la mujer, como que se reconozca que históricamente esto ha pasado. El segundo es que las mujeres logren un mejoramiento de la posición social a través de la igualdad de los géneros. Y el tercero, que hay una crítica activa a esos roles de género que ha formado la sociedad, por así decirlo. El movimiento feminista, en ese caso, en una consecuencia, por así decirlo, se ha dividido por unos momentos que se conocen como olas, pero digamos que en clase discutimos que era como más apropiado llamarlos momentos. Y tenemos un primer momento en el que surge el movimiento sufragista, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX. Este movimiento sufragista empieza en realidad como
una obtención de igualdad frente al hombre en términos de derecho a la propiedad, en igualdad para trabajar y para tener los mismos derechos dentro del matrimonio. Y fue así a finales del siglo XIX que se empezó también a luchar por los derechos políticos, en este caso representados en el voto femenino. Hay un segundo momento, que es el de la liberación femenina, y que se dio hace la década de los 60 del siglo pasado, en el que las mujeres abarcan temas como la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y los derechos de reproducción. El tercer momento, que actualmente está como en sintonía, está compartiendo momento con un cuarto momento, por así decirlo, nace como una contraposición a ese segundo momento, puesto que ese movimiento de liberación femenina tenía un modelo de mujer, digamos que un modelo mujer blanca, que vivía en el hemisferio norte global, y que, digamos, tiene un contexto social muy diferente a muchas mujeres en el mundo. Y entonces este tercer momento dice que no hay un único modelo de mujer, que existen múltiples modelos que deben tenerse en cuenta, tanto el contexto social, económico, sexual y religioso. Y otra cosa importante de este tercer momento es que tiene una aproximación cultural a la temática feminista, puesto que piensan que ya las leyes no son suficientes para lograr esa igualdad de género, que también hay que cambiar la mentalidad de las personas. Siguiendo entonces, como esa contextualización, llegamos a lo que es el performance de Un violador en tu camino, creado por el colectivo feminista chileno Las Tesis, que está conformado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Entonces, este performance, digamos que está enlazado a las protestas sociales de octubre de 2019 en Chile, que fueron a raíz del alza del metro, y que, digamos, puso de facto o le mostró al mundo el problema de desigualdad que tenía el país austral. Entonces, este performance aparece en Valparaíso, que es de donde es el colectivo, no son de la capital, que es Santiago, el 25 de noviembre. ¿Por qué es tan importante este día? Porque ya se celebra la no violencia de género. Y este performance está inspirado en las tesis de la antropóloga argentina Rita Segato en torno al mandato de violación. Algunas de esas tesis son las siguientes, que primero, el pilar sobre el que se construye este mandato de violación, por así decirlo, es que las mujeres son universalmente desobedientes, por lo que ellas nacen así y merecen un castigo. La otra tesis que propone Rita, y es que la violación es un acto que no tiene nada que ver con el deseo sexual, sino más bien con el deseo de poder y la necesidad de demostrarle a otra persona ese poder y a sí mismos. Otra tesis de la que habla Rita es que la violencia sexual, por así decirlo, se ha pormenorizado en el mundo porque se considera un crimen menor. Entonces, digamos que allí empiezan a haber problemas estructurales también en cómo se aborda desde la justicia estos crímenes. Y el último que yo tengo acá es que digamos que con estos performances las mujeres tienen acceso a esos mandatos de violación y digamos que pueden romper esa barrera entre el feminismo académico y el feminismo eurocéntrico, y puede llegar como a la mujer del común. Entonces, ¿cuáles son las características de este performance? Muy importante es la vestimenta para salir de fiesta. Digamos que lo propone el colectivo, que para hacer performance usen este tipo de vestimenta, como faldas, vestidos cortos o ropa provocadora. ¿Por qué digamos que este tipo de ropa? Porque una forma de revictimización muy frecuente en estos crímenes de violación es que la mujer se lo buscó porque estaba vestida con cierto tipo de ropa. Entonces digamos que también es una forma de decir de que la ropa no es ninguna excusa para que se cometan estos crímenes. La puesta en escena son pasos de bailes muy sencillos,
puesto que el colectivo quería que las mujeres se apropiaran de este performance y que pudieran replicarlo donde ellas quisieran. El beat, que es el ritmo que acompaña la canción, es muy simple, no cambian todo la canción, por así decirlo. Y algo que afirma una de las del colectivo, perdón, es que lo sonoro hace mucha relación al pop y es pegajoso, por lo que se queda con, digamos que logra quedarse en la retina de las personas, digamos, y el performance así logra ese objetivo que hablaba al principio de que es una imagen memorable de la protesta. Con respecto a los movimientos corporales que se hacen en el performance, las mujeres señalan las instituciones del Estado. Entonces aquí hay que explicar algo. El performance está pensado para hacerse en el espacio público. ¿Por qué? Porque una de las reglas que tiene la sociedad con respecto al comportamiento femenino es que debe comportarse en el espacio público. Y a las mujeres no comportarse, por así decirlo, de la forma como se ha instruido siempre en el espacio público, transgrede ese mandato o esa regla social de cómo debe comportarse una mujer, por así decirlo. Además, algo que tiene la violación es que es un crimen privado y al hacerse en espacios públicos vuelve público el crimen también. Y ese es uno de los objetivos que tiene el performance desde su estructuración. Entonces, al hacerse un espacio público donde hay institucionalidad, se señalan las instituciones del Estado cuando se dice que son los violadores en la letra de la canción. También hay sentadillas como forma de violencia, puesto que en las protestas que se dieron en Chile durante el octubre de 2019, las mujeres que fueron capturadas se les obligó a desnudarse y a hacer sentadillas desnudas, como una forma de humillación a sus cuerpos, por así decirlo. Hay un baile de celebración cuando ellas dicen que la culpa no es de ellas, ni cómo estaban ni cómo se vestían, hablando también de esa parte de la revictimización que sufre la víctima, valga la redundancia, de violencia. Y al final siempre hay gritos de aliento, digamos como si se lograra el objetivo de que la gente entienda de que la violación no es algo que esté bien. Yo acá tengo la letra del performance. No me voy a detener en esto porque es bastante extensa y pues porque también quiero pasar a la parte de lo que es el performance en Colombia. Entonces, con respecto a la interpretación en Colombia, yo digamos que en los análisis de los videos que vi, llegué a la conclusión de que lo que se hizo fue incluir cambios en el texto, como sucedió también en otros países. Algo que hay que resaltar es que este performance se volvió viral a través de las redes sociales, le dio la vuelta al mundo y se replicó en cuestión de días en las principales ciudades del mundo. Entonces, aquí en Colombia esto incluyeron cambios en los textos y eso demuestra que hay temas universales y de interés transnacional que se modifican y se apropian según la región en el que se esté, con el fin de enfatizar la identificación con el mensaje en su propio contexto. Entonces, no siendo más, voy a empezar cómo se dio en Barranquilla el performance. Como hablé de que debería ser en un lugar público para que la mujer se apropie de lo público, para que el crimen de la violación deje de ser algo privado, en Barranquilla se dio en el Paseo Bolívar. El Paseo Bolívar está en el centro histórico de la ciudad y es donde se concentra la localidad. El centro histórico es todavía el punto económico y político más importante de la ciudad. Donde se dio el performance, que es acá. La parte de atrás es la Torre Mansur, o hoy día es la Fiscalía General de la Nación. Tenían como fondo también la estatua ecuestre de Simón Bolívar y a una cuadra queda la Alcaldía de Barranquilla. Entonces digamos que es un punto en el que se reúne la institucionalidad y que también es muy transitado, por lo que va a haber muchos transeúntes, mucha audiencia y se va a dar esa apropiación del espacio. Entonces los cambios en la letra que se da en el performance colombiano es que no se hablan de pacos, sino de tombos, que hace referencia a la policía. Y en Barranquilla, particularmente, incluyeron a los paracos, que son los paramilitares, y a la iglesia. Yo veo esta inclusión de los paracos como algo importante, puesto que las mujeres que hicieron este performance
no se circunscribieron a lo que es Barranquilla, también tuvieron en cuenta la región. Sabemos que la región Caribe es de las más golpeadas por la violencia paramilitar y la violencia sexual fue, digamos, uno de los delitos que se cometió en toda la guerra. Entonces, como que me pareció bastante importante que estuviera ese nombre allí en esa letra. Algo que dio en los cambios de letra en todo el país es que se cambió, digamos que la segunda estrofa, por así decirlo, por el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Sin embargo, en Barranquilla se refirió a los tombos, que son la policía, como hablando de las personas que nos deben cuidar, no lo hacen. Y por último, al terminar casi que el final del performance, hay como un canto responsorial. Ahora que estamos todas, ahora que estamos todas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Digamos que eso me recordó mucho a cómo son las formas musicales autóctonas de la región, y eso es lo que explico acá. Con respecto al beat, en la música, usaban las palmas para emularlo, y hay esos responsoriales propios de los ritmos autóctonos como el bullerengue. Y con respecto a la vestimenta, se usaron las propias de la región y las sugeridas por el performance. Pues sabemos que es una región, es una ciudad de clima caliente, por lo que la gente suele estar más descubierta, por así decirlo. En Cali, es la siguiente ciudad en la que yo analicé. Este se realizó en el Centro Administrativo Municipal, o el CAM, en el que se encuentra la Alcaldía de Cali y el Consejo de Cali. Otra vez volvemos al espacio público donde están las instituciones. Y la puesta en escena se dio en la plazoleta, pues que aquí está señalada. Los cambios en la letra, y es que aquí se añadió una estrofa, por así decirlo, que dice: aún no cesa la horrible noche para las niñas y las mujeres, pero aquí estamos en puño en alto para acabar con el patriarcado. Entonces aquí también hay una alusión a lo que es nuestro himno nacional, cuando dice que cesó la horrible noche. Y también eso fue lo mismo que hicieron las chilenas, puesto que en uno de las estrofas de su letra hablan del himno de la policía. Entonces, como burlándose, por así decirlo, parodiando y apropiándose de esas palabras. Con respecto al beat, sí se hizo como el performance, que fue un sonido amplificado, digital, por así decirlo, y la vestimenta también son propias de la región y sugeridas por el performance. Pues Cali es una ciudad también que es de clima más caliente, por lo que es normal que la gente use ropa destapada. Y la última ciudad que yo analicé el performance fue en Bogotá. En Bogotá se hizo el performance en el Parkway, que es en el barrio La Soledad, que es o la famosa carrera 24. Y la puesta de escena se hizo en la intersección de la carrera 24 con la calle 39. Entonces, los cambios en la letra que se dieron en el performance capitalino es el que yo comenté al principio, que se dieron en todos los performances, que fue el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, y digamos que se hizo una arenga que dice: alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina, y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas, que América Latina va a ser toda feminista. Con respecto a la música, las cacerolas eran las que emulaban el beat. Algo que se me olvidó decir es que el performance en Bogotá y en Cali se dieron en el contexto del paro nacional de noviembre. En Bogotá este performance se realizó el 28 de noviembre y se realizó uno el 30 de noviembre. En Cali se hizo el 2 de diciembre y el de Barranquilla se hizo el 20 de marzo de 2020. Digamos que en ese mes, a pesar que había empezado ya toda la pandemia, había programado unas marchas puesto que el paro había como descansado, por así decirlo. En cuanto a la vestimenta en Bogotá, son propias del clima de la región, pues es una ciudad fría, pero también pues, se pueden ver imágenes de mujeres vestidas como lo sugiere el performance, es decir, con ropa de fiesta, por así decirlo. Entonces, habiendo ya analizado todo esto, las conclusiones que yo obtuve con respecto a esto es que los cambios de la letra son una forma de apropiarse de ese mensaje transnacional, y que la violencia de género es algo que identifica
la inmensa mayoría de las mujeres del mundo. Y que la música y los performances y las redes sociales son canales efectivos de expansión de los mensajes del movimiento feminista. No solamente fue un violador en tu camino lo que se expandió a través del mundo, también fue el caso Me Too, que era del acoso que sufrieron las actrices de Hollywood, y ni una menos que se dio en Argentina por digamos, la violencia de género y los feminicidios. Ya para terminar, yo traje una corta intervención del performance que se hizo el 30 de noviembre en Bogotá. Este performance tiene una característica, una particularidad, es que se imprimieron 238 nombres porque correspondían a los 238 mujeres que murieron ese año víctimas del feminicidio. Y muchísimas gracias. Vicky, felicitaciones. Muchas gracias. Mire, se lo hemos estado comentando, contando y mostrando, por supuesto, aquí en las pantallas de Canal 20. Se reprodujo esto. Sí, si quieres, puedes cerrar, dejar de compartir si quieres. Eso, gracias. Muy, muy interesante, me parece pues que con lo que estamos viviendo en este momento es un tema de gran actualidad. Lo de los performances y las protestas, pero también obviamente lo de los femicidios y los ataques contra las mujeres, que son siempre un tema actual. Entonces, pues quiero ceder la palabra a alguien si alguien tiene preguntas, comentarios, complementos que quieran hacer. Dale, Sergio. No, es que estaba esperando a ver si han levantado la mano primero. Perdón, prendo la luz acá donde estoy. Ya se nos hizo de noche. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Nikki. Muy, muy, muy chévere la presentación. O sea, muy
muy rigurosa. Sin duda, o sea, se nota que detrás de todo esto hay mucha lectura, que miraste muchas referencias teóricas, históricas y sobre todo muchas de las cosas que se han dicho con respecto a las diferentes manifestaciones o las reiteraciones de este performance en distintas partes del mundo y además celebrar. Porque quizás tú eres, pues no conozco de alguien más que haya mirado como la especificidad del caso en Colombia. Entonces, chévere, esto quizás sea algo que se pueda publicar y tal. No, mi pregunta es quizás muy difícil, entonces fresco si no tienes la respuesta, pero me preguntaba si sabes algo o si sobre la demografía o la conformación, digamos, de los perfiles sociológicos, étnicos, sobre todo de clase social, de raza, y no sé de ahí para allá qué más cosas vamos a ver, ¿no? Como de profesiones y de cosas, de las mujeres que participaron en este performance, particularmente en Colombia, o si sabemos algo con respecto a otras partes del mundo, ¿no? Y sobre todo pensando en el contexto de la crítica a la que tú hacías alusión cuando comparabas lo de la segunda ola y la tercera ola, ¿sí? O sea, ¿en qué medida esto es una reacción en contra como de un feminismo que al mismo tiempo es muy, muy cultural, ¿no? De la mujer blanca, del norte y demás, eh, con todas, digamos, las tensiones que eso ha generado y pues que no es necesario replicar acá. Entonces, no sé en qué medida, o sea, cuál es ese componente de diversidad en esto, si sabemos algo, o si quizás sigue reproduciendo ese modelo como de mujer blanca, educada, de clase alta y demás, o en qué medida esto ha logrado ser muchísimo más diverso pues en su componente demográfico con todas las arandelas que eso implica. Bueno, algo que yo revisé, pues hay muchos videos de eso, demasiados, pues porque fue algo viral. Y algo que me llamó la atención en Colombia es que hay videos de periodistas, las periodistas de RCN hicieron este performance. Entonces, digamos que también vi un video que hubo en la Universidad del Norte, que fue donde yo estudié, que se hizo en marzo de 2020 también. Entonces, digamos que todavía creería yo, no sé si es atrevido lo que va a afirmar, que sigue estando en esas mujeres que tienen acceso a la información, que tienen acceso al Internet, que están en academia, que saben del criticismo y del feminicismo y que critican esas estructuras patriarcales con las que vivimos. Entonces, pues, creo yo que es una parte que hay que explorar de la investigación, de ver cuál era la demografía, y creo también que es muy probable que entre los performances no se sepa, pues porque es como que hay un performance, las que quieran, únanse. Entonces como va algo bien abierto, y digamos que pues toca como ponerse ya a ir a los performances y hacer como la pregunta de cómo se enteró del performance, dónde vive, qué hace, etc. Entonces yo creo que el trabajo se puede hacer, pero creo que con lo que yo hice no es posible como identificar esa demografía de las mujeres que participaron. Y a mí me parece súper interesante esa parte que menciona Nikki, que pues, es un evento en la calle, por lo tanto, y las personas que quieran, las mujeres que quieran, se pueden unir al evento y por eso, por ejemplo, en el original, en el chileno, llevaban el texto impreso para que las que se quisieran unir pudieran participar leyendo el texto si no se lo sabían. Entonces, y un corto ensayo antes de la presentación, en fin, eso me parece muy bonito. Bien, creo que Ronnie alzó la mano antes que Ian. Te vuelve Sí, hola Nikki, ¿cómo estás? Qué gusto Gracias, escucharte. Bueno, felicitaciones Nikki, todo muy interesante, completo, muy fuerte. Te tengo dos preguntas, ¿no? Yo sé que si hacemos un salto al siglo XIX, donde estas temáticas no se daban con tanta
digamos, con tanto ímpetu. Pues yo sé que tú igual tienes como un gran interés por el tema de la mujer intérprete en el siglo XIX. Entonces, mi pregunta no es para que la contestes ahora, o si quieres sí, pero para que lo tengas en cuenta. Pero sería muy interesante que lograras unir esas dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, unirlas, buscar cómo, no sé, cómo pueden haber elementos en común o cómo puede ser una revelación de algo que estuvo contenido durante mucho tiempo. En fin, no sé, pero creo que es algo bien, bien interesante que logres crear una unión para que nuestro siglo XIX también vuelva a ser vivificado con elementos actuales. Y la segunda pregunta, que es un poco más concreta, no sé si no te escuché bien al principio, pero no sé si esas manifestaciones en Colombia la organiza un grupo en particular y si sí, ¿qué ha pasado después? ¿No? ¿Ha habido nuevos intentos? ¿Han vuelto a hacer eh, otros performances? No sé. Qué pena que tengo la cámara apagada, pero no la pude prender, no sé por qué, pero acá estoy observando. Listo, gracias, Nicky. Listo. Bueno, lo que yo vi es que al menos el que es el en Bogotá se hizo el 28 de noviembre, el primero, y el que yo mostré en video se hizo el 30. Yo, pues lo que he leído y he revisado en los videos parece que fue algo espontáneo, como fue una convocatoria, vamos a hacerlo. No hubo como un colectivo que dijera, o una fundación, una organización que dijera como vamos a hacer esto, es como listo, hagámoslo. Pasen la bola y lleguemos al lugar. Digamos que fue algo muy libre. Lo que sí pasó ese 30 de noviembre en el Parkway fue que una fundación feminista, que después de sincero se me olvidó el nombre, fue la que imprimió estos nombres porque son las que llevan la cuenta de los feminicidios que ocurren en el país. Entonces, ellas llegaron, porque las invitaron, a esta fundación se las invitaron a que fueran al performance y como su aporte fue imprimir los nombres de las 238 mujeres que habían sido víctimas de feminicidio ese año en Colombia. Entonces yo a ciencia cierta no sabría decir si hay alguien detrás de esto, creo que hay que investigarlo. Pues yo, por lo que he visto, parece que fue algo muchísimo más espontáneo, como de, no sé, organicémoslo y lleguen. Listo, gracias, Nicky. Gracias por la intervención, Rondi. Ian. Sí, un comentario acerca de eso, el último punto que hiciste, y una invitación más grande, tal vez. Sería interesante indagar un poco más por ese estilo de organización, porque quizás incluso en esa manera de organizarse se resiste el patriarcado que siempre ha sido jerárquica, ¿cierto? Entonces, si aquí se ve alguna especie de meshwork, como de estructura rizomática en la organización de estos eventos, eso también es una fuerza para resistir esas tendencias de jerarquizar la sociedad, ¿cierto? Pero sí, mi invitación más amplia, digamos, tiene que ver también con el trabajo de Tatiana. Siento que han logrado mucho con una metodología interesante de principalmente analizar videos desde la casa, ¿cierto? Complementado por lecturas alrededor y lo que han estudiado en el curso. Y muestran que se puede lograr mucho con eso, pero yo siento ahora con las ganas de saber más, ¿cierto? En este caso, me encantaría saber cuál es el impacto para las mujeres en particular que participaron en estos eventos al nivel psicológico, al nivel social, se sienten más conectadas con sus amigas que también participaron, se sienten más respaldadas por ellas, se sienten con más confianza en el mundo, se sienten más empoderadas, o es algo que hicieron y ya el día siguiente se sintieron otra vez oprimidas. Y para saber eso, pues la metodología más práctica, más apta, me parece, es encontrar a estas personas, sentarte con ellas, hablar con ellas, incluso participar en eventos futuros si se logra, si se logran hacer. Entonces la invitación es considerar complementar lo que han hecho hasta ahora con una metodología más etnográfica
que siento que quizás les podría servir mucho en profundizar o estos temas u otros que les interesa. Sí. De hecho, esa fue una preocupación muy genuina que nos pasaba a Tatiana y a mí dentro del curso, porque discutíamos con la profesora cómo abarcar la musicología urbana desde el siglo XXI, porque todas las lecturas que hicimos sobre musicología urbana se basaban en lo que es el Renacimiento, el clasicismo y parte del periodo romántico, principios del siglo XIX, y no sabíamos cómo usar la metodología ya. Esa metodología se aplicaba tal cual exactamente al siglo XXI. Entonces nos surgió siempre esa duda como es pertinente dentro de la metodología usar entrevistas para saber muchísimo más información. Y digamos que a la conclusión a la que llegamos es que sí lo podemos hacer, puesto que no estamos analizando temas o situaciones que ya murieron en el pasado hace mucho tiempo, sino que son muy recientes y que sí podemos lograr información no solo de archivos, sino también de las personas que vivenciaron estos movimientos. Entonces muchas gracias por la recomendación. Nosotros, pues digamos que habíamos discutido esa parte metodológica en clase porque nos surgió esa duda bastante genuina, porque yo también estaba así, yo quisiera como hablar con las personas que convocaron, quisiera preguntarles qué pasó, cómo se sintieron, porque no fueron ni 10 mujeres ni 3, fueron cientos de mujeres que se identifican con el mensaje de la violencia de género que expresa ese performance. Entonces, digamos que sí lo teníamos como en cuenta. Sí, y de hecho, eso es algo que yo también discutí con otros profesores de musicología, amigos musicólogos, em, y, y pues llegamos a la conclusión de que sí, partimos como de la metodología de la musicología urbana y de mirar estas ejecuciones musicales en un contexto más grande e interdisciplinario, pero terminamos en una cosa más etnográfica, como lo dices tú, y, y la conclusión es que mejoramos la musicología urbana, le dimos una nueva dimensión que es poco aplicada, que lo que dice Nicky, casi todos los ejemplos son de cosas eh, que ya pasaron. De hecho, esta musicología empezó con estudios que el título es La música entonces la música en Venecia entre 1700 y 1730, la música y siempre un lugar y una fecha determinada, y tratando de reconstruir las expresiones musicales o los sonidos o lo que se llama el soundscape o el paisaje sonoro de las diferentes ciudades o sitios a partir de archivos, testimonios, iconografías, cosas de ese estilo. Pero nosotros, claro, tenemos la oportunidad, bueno, ahora también por el tema de la pandemia un poco no se ha podido, pero digamos que ya como se están abriendo las cosas, será posible entrevistar y ampliar la dimensión del trabajo en esa dirección. Eso es un excelente punto. Muchas gracias. Bueno, pues no veo más manos alzadas. Pero no sé, Oscar, si hay preguntas en Facebook o algo, porque yo no estoy viendo Facebook. No. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido y felicitaciones a los estudiantes por un excelente trabajo y a todos los asistentes. Gracias. Estamos a la orden. Si